7:14 de la mañana continuamos nuestra conversación con la diputada del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional, Ilenia Medina. Le preguntaba su opinión sobre esta propuesta por parte de la oposición venezolana de acortar el mandato del presidente Nicolás Maduro, de aplicar alguna medida constitucional. Las que se han manejado por parte de algunos partidos, entre ellos Primero Justicia, quien lo está encabezando directamente es el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, es el referéndum revocatorio. ¿Cuál es su opinión? ¿Tenemos un escenario en este momento para un cambio de presidente, para un cambio de gobierno? Bueno, mira, la oposición, desde que llegó Chávez, siempre ha tratado de hacerlo de cualquier manera. Es decir, simplemente nunca han sido una opción política, sino una opción de golpe. Siempre se centraron en buscar medidas, tú lo sabe el país, es decir, golpe de Estado, sabotaje petrolero, golpe patronal, las guarimbas, que son actos, bueno, terribles de violación masiva de derechos humanos, siempre. Por eso esa ley, que ellos llaman amnistía, algunos empezaron a bautizar, y tienen toda la razón, la ley de lo que es testimoniado de los delitos cometidos. A confesión de parte, así se llama, así se le ha denominado. Delitos por montones. Ahora, en este momento, mira, como te decía al principio, la gente dice, gente que uno conoce directamente, que votó por la oposición, molestos, confundidos, dice, nosotros no votamos por eso. Ahora, constitucionalmente, el único mecanismo establecido en la Constitución es el referendo revocatorio. Nos llama la atención el temor, el terror, porque no se le puede llamar de otra manera, del resto de los otros factores de la oposición a implementar el referéndum revocatorio. Eso es lo que está en la Constitución y cada uno decide si lo implementa o no. Todo lo demás es golpismo, absolutamente todo. Incluso la enmienda constitucional. La enmienda constitucional, fíjate tú, hay que ser sumamente cuidadoso con eso. Por eso te decía, como me siento que extraordinario como ellos develan el golpe. En la enmienda constitucional no cabe para eso, porque si tú quieres recortar el mandato, es para el periodo futuro, no para el actual, porque lo demás es fraude a la Constitución. Y hay artículos de la Constitución, no solamente el 350, perdón, que establece que toda autoridad que actúa fuera de la Constitución debe ser desconocida. Si la Asamblea pretende hacer algo, ellos se están colocando al margen de la Constitución, como lo hicieron el 5 de enero, que pretendían desconocer al TCJ y luego el 6 se dieron cuenta que estaban cometiendo un gravísimo error. Si ellos quieren colocarse al margen de la Constitución y que el resto de los poderes y el país entero los desconozca, que lo hagan. Se ha hablado también de la posible renuncia del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ha estado siendo discutida, según lo denunció también el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, que las cúpulas del PSUV, en este caso, las cabezas de la Dirección Nacional y en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, estarían discutiendo la renuncia del presidente Nicolás Maduro. Eso no es cierto, es parte de los rumores que han echado a correr simplemente. Mira, a Freddy Guevara debe ser consciente que él es un diputado y él no puede llamar a las guarimbas, versión 2 de las guarimbas, como lo está haciendo, porque ellos están promoviendo, ellos son tan inconscientes que no se dan cuenta cuando actúan al margen de la Constitución. Cuando este señor se sienta acá y dice que van a recalentar la calle, bueno, ¿será eso lo que sucedió ayer? Cuando explotó el sistema eléctrico en Katia. Yo creo que decir eso y que hayan sucedido algunas cosas, por ejemplo, que ocurrió en Katia, yo tendría mucho cuidado, porque las acciones de calle que ellos promovieron generaron lesiones masivas de derechos humanos. Ahora viene la señora Gaby Arellano, lesiones masivas de derechos humanos, eso es delitos de lesa humanidad. ¿Se va a colocar eso en alguna investigación? ¿Se va a girar alguna investigación con respecto a eso? Bueno, ellos están investigando, yo simplemente me permito hacer una asociación. Yo no estoy diciendo, yo simplemente le estoy diciendo al señor Freddy Guevara que ya es un hombrecito con pantalones largos y que además es diputado, que entienda que él se debe a la Constitución y él no puede promover el recalentamiento de las calles porque ya sabemos lo que resultó. Primero, en la exacerbación del malestar, como convocó Capriles, 11 muertes, en eso, 2 menores de edad, 2 niños. Y ahora con Leopoldo López, él asusó, hay muchísimos videos, porque por eso te digo, esos videos cuando ellos hablan y se sientan acá, son los mismos que hicieron en el pasado, convocando a la violencia,
cuando Leopoldo López decía que salgan los jóvenes y utilicen mecanismos no pacíficos, eso lo dijo, no sé si lo dijo de acá o que medio, pero lo dijo y lo siguen haciendo. Pero la defensa de Leopoldo López asegura que no ha sido acusado de homicidio, él está acusado por otros delitos. Mira, hay un principio en la Constitución que se llama el principio de la imprescriptibilidad de los delitos. Que no lo hayan acusado ahora no significa que no sea responsable. El Estatuto de Roma, artículo 25, literal F, creo que es literal F, que es un capítulo sobre la cosa juzgada, señala que efectivamente si una persona ha sido juzgada por un delito no debe ser enjuiciado a menos que hayan habido situaciones demostrables de que no fue acusado justamente para preservarlo. El señor Franklin Nieves, el fiscal del closet, como se le dice, que lo sacaron justamente a raíz del escándalo de las conversaciones de Lorenzo Mendoza y Ricardo Hausmann con el Fondo Monetario Internacional, por ello se vieron obligados a sacarlo, condujo esas investigaciones para preservarlo, lo cual no indica que no sea culpable, eso está allí. Por ello, en ese artículo, esa ley a confesión de partes, el artículo 40, ellos pretenden la destrucción de todas las pruebas, de todos los archivos, de todos los expedientes. Ni siquiera las leyes de punto final de Argentina, de Uruguay, de Perú, Salvador, de Centroamérica, incluían la destrucción de los archivos, ni siquiera la del franquismo, que por cierto, Naciones Unidas, el relator especial en esa materia, le exige a España que derogue la ley de amnistía del año 77 y abra los archivos. Pues estos señores quieren destruir los archivos para que el principio de imprescriptibilidad no se cumpla. Eso es demasiado cinismo. Diputada, hay mucha participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @primerapágina, pero es mi compañero Gabriel López quien se la va a presentar de inmediato. Gabriel. Efectivamente, diputada Medina, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Iniciamos rápidamente la revisión de la participación de la audiencia. A propósito de lo que usted se refería, a lo que declaró en este mismo programa, por cierto, el diputado Freddy Guevara, escribe @médicos veterinarios, cuando el presidente llama a salir a la calle a defender a la revolución, ¿cómo se llama eso? Y sobre este mismo particular, Beatriz Socorro le pregunta, o le dice, la verdad, no hay necesidad de llamar a recalentar las calles, el pasar hambre y hacer colas ya lo hacen. Mira, en la revolución jamás, en todos esos actos de violencia en la calle, la revolución, los revolucionarios, jamás hemos salido a atentar ni contra la Constitución, ni contra el Estado de Derecho, ni a atacar a ninguna persona. Ha sido acciones defensivas como en abril del 2002. @Víctor Arnal le pregunta, diputada Medina, ¿cuándo se verán los resultados de los 14 motores? ¿O es que no sirven? Pregunta. Bueno, recientemente acaban de implementarse y, por cierto, una de las medidas adoptadas que dentro de esa estructura de propuestas que hizo el presidente, el incremento de la gasolina, mientras la oposición en un principio decía hay que aumentar la gasolina y luego que el presidente lo hace, empiezan a cuestionarlo, esperaba una reacción y la gente, al contrario, el pueblo venezolano es responsable y ha pagado el precio de su gasolina, además con mucha satisfacción porque siente que es un aporte a que se debe hacer para atender la situación nacional. William Uribe le pregunta, diputada, todas las salidas que plantea la oposición en Globovisión están plasmadas en la Constitución. ¿Por qué usted las llama golpe? No es cierto, no, yo le pido a estas personas que realmente las busque. El único mecanismo existente establecido en una Constitución, por cierto novedosa, es la Constitución bolivariana y lo que establece es el referendo revocatorio. Sobre eso estamos absolutamente de acuerdo. El que considere que el presidente se le debe terminar su mandato, hay un mecanismo. Lo demás es golpismo. Póngase el adorno que se le ponga. Escribe también @Roque Juan Peñalver y le dice lo siguiente, diputada Medina, no hay plan conspirativo. Las encuestas dicen que el 75% del pueblo pide un cambio de gobierno para solucionar la crisis, pero ya. Mira, acuérdense que hubo elecciones recientemente y 5 millones los electores de la población electoral votó a favor de la revolución y otro porcentaje. Si hay situaciones como esta, el revocatorio es el que corresponde. ¿Por qué violentar la Constitución que va a significar un choque? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta que hay que hacer.
Por razones de tiempo, diputada Medina, me gustaría poderle hacer más tweets, pero el tiempo pasa volando. @AlanHMC le pregunta, diputada, ¿usted cree que BTV tenga equilibrio? ¿Y qué opina usted de que no le han renovado la concesión a Globovisión? Mira, yo escuché los planteamientos que hizo William Castillo y dijo que estaban estudiando como a muchas. Eso es el espectro radioeléctrico le pertenece al Estado y entiendo que Globovisión está están haciendo los trámites necesarios, por lo tanto no veo tanta angustia. Está utilizando el espectro, lo está haciendo. Venimos diputados del bloque de la patria, de la oposición, y creo que eso es lo más importante. El principio de la pregunta, diputada, le escribía Alan HMC si usted pensaba si BTV tenía o no equilibrio. Mira, BTV simplemente lo que ha hecho, y creo que es necesario, el acoso que ha habido contra el Estado venezolano, contra la democracia y contra la revolución ha sido realmente extraordinariamente fuerte. Yo creo que a ningún país se le ha sometido a eso. Que estén presentes los opositores me parece importante y creo que sería necesario. Pero ustedes tampoco nos ven mucho por el Canal 8. De cualquier manera, lo que sí es necesario que el Sistema Nacional de Radio y Televisión debería invitar a todos, pero además tiene un papel fundamental como es defender el proceso revolucionario y que la historia en estos 17 años está inscrita entre el golpismo y los que defendemos la democracia. Diputada, me quedan segundos para despedir la entrevista, lamentablemente. Mañana se va a discutir la ley de producción nacional que está proponiendo en específico la Mesa de la Unidad, pero primero justicia específicamente. ¿Va a contar con el apoyo del Gran Polo Patriótico? No, si realmente va a beneficiar y va a solucionar en algo la crisis. Pero nosotros la hemos estado estudiando y lo que te dije al principio, yo te referí a varias leyes, esa en particular, primero desconoce la esencia del artículo 299 que establece que el tema económico, socioeconómico, tiene que estar vinculado al desarrollo integral del pueblo venezolano y eso no lo dice por ninguna parte, simplemente uno de esos elementos. Además, hay otro que es dos aspectos, que es un mecanismo para apoderarse de la renta y otro para rescatar, además, apoderarse nuevamente de las empresas en lugar de proponer un proyecto para el fortalecimiento y dejarlo en las manos. Habla de terceros, eso es sumamente peligroso. Y bueno, es parte del debate que hay que hacer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Contábamos con la presencia a esta hora de Ilenia Medina, diputada de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico.